Casas Mercado. Soy médico reumatólogo certificado. Me dedico a mi ejercicio profesional en forma privada. Soy jubilado, pero desde hace algunos años y antes de que yo empezara a ejercer la medicina, me apasionó el hecho de poder compartir conocimientos. Así es, desde que estaba yo en la facultad, tuve la oportunidad de ser ayudante de profesor y compartir conocimientos, que hasta hoy en día es una de las tareas que mantengo vigente. Por eso estoy hoy con ustedes y agradezco al titular del módulo el que me permita este par de pláticas, compartirlas con ustedes. Ya nos veremos en semestres posteriores, primero Dios, en el área de módulo integrativo con los temas de reumatología, que esa es mi área. Pero este es un tema también que vemos, compartimos con los traumatólogos, dado que somos especialistas de músculo esquelético. La única diferencia es que los traumatólogos son quirúrgicos, los reumatólogos somos clínicos. De alguna manera, entonces, estamos compartiendo muchos de estos conocimientos y por eso estas par de pláticas agradezco el que me permitan compartirlo con ustedes. Entrando un poquito en materia, ustedes ya deben de haber revisado algunos conocimientos básicos que nos van a servir para poder hablar del hueso. Y básicos me refiero a un poco de la fisiología, la embriología, la histología, entre otras áreas, que son importantes para que nosotros podamos entender la fisiopatología de esta enfermedad ósea metabólica. Y posteriormente ustedes van a ir integrando estos conocimientos de fisiología, la fisiopatología, y en cada uno de los áreas que vayan a ir revisando ustedes, pues los exhorto a que vean que el hueso está implicado en todos y tiene una repercusión, y esto vamos a ver un ejemplo muy claro de la enfermedad ósea metabólica, cómo tiene el involucro en otras áreas. Lo primero que voy a hacer con ustedes es compartir algo práctico. Y esto es uno de mis pacientes que he seguido por varios años, como ustedes se van a dar cuenta. Conozco su historia de vida, que es su historia clínica, y se trata de una mujer, MMPGB, de 65 años de edad, de profesión enfermera, dedicada al área de la salud, con un antecedente importante de tabaquismo. Es un dato paralelo que está muy asociado a todas las enfermedades, y en el hueso pues no va a ser la excepción. Este lo desarrolló desde los 16 hasta los 50 años. Se le hizo en forma temprana el diagnóstico de una enfermedad reumatológica, que es la fibromialgia. A esa se asocian dos trastornos importantes: la hipotensión arterial sistémica y los trastornos de ansiedad y depresión. Paralelo a esto, ya tiene una alteración de desarrollo y crecimiento musculoesquelética, que es su pie plano con alus valgus, que vamos a volver a tocar más adelante, dado que tiene una corrección del mismo. De forma temprana, a los 25 años de edad, se le hace una apendicectomía. Y aquí entra otro de los antecedentes, pero este es mucho más importante desde el punto de vista ginecobstétrico, hormonal. Esa apendicectomía fue realizada porque la paciente presentó dolor en fosa ilíaca derecha, que la llevó al quirófano, y lo que se tenía es un quiste ovárico hemorrágico roto, que ocasionó el cuadro agudo, que confundió con un apéndice. Pues ya estando adentro se quitó el apéndice, pero se le quitó el ovario derecho. Y muy probablemente no fue parcial, sino fue completa, dada la evolución que tuvo nuestra paciente. Otra alteración musculoesquelética, la presencia de escoliosis dorsolumbar. Asociado a la fibromialgia, es común que estos pacientes presenten cefaleas mixtas o cefaleas tipo migraña. Paralelo, la hipermetropía, alteraciones de la refracción que fueron corregidas. Asociada a fibromialgia, los trastornos gastrointestinales, como el síndrome de intestino irritable, que la acompañó muchos años en su historial.
la presencia de infecciones de vías urinarias que inició cuando tuvo actividad sexual, una insuficiencia venosa, pues dado la profesión que desarrollaba como enfermera y tener 8 horas diarias de pie, aunque con una actividad, pues la hacía propensa a ya tener una alteración circulatoria. Era alérgica a metales y sulfas. Otro antecedente ginecobstétrico, la mastopatía fibroquística, pero vean ustedes cómo 5 años después de que la paciente fue sometida a la oforectomía derecha, la paciente desarrolla una menopausia prematura, muy probablemente porque quedó con insuficiencia ovárica del lado izquierdo y eso desencadenó la presencia de esto, pero hay que resaltar la alteración hormonal presente en ella. Paralelamente, cursa con una hepatitis a los 32 años. Un par de años después, ya se le da el tratamiento hormonal de reemplazo, dada la menopausia precoz, la cual se mantuvo por 17 años. Ya vemos más adelante cómo se le tiene que suspender por otra enfermedad asociada. A esa altura, aunque ya empezaba a recibir terapia hormonal, la paciente ya tenía una alteración metabólica que le llevó a una fractura de estrés en un metatarsiano. Ya había cierta fragilidad del aparato musculoesquelético, por lo tanto, ese metabolismo óseo ya se estaba viendo alterado de alguna manera. Años después desarrolló una anomalía de focos múltiples. Eso es lo que le desencadenó el dejar de fumar, recuerdan ustedes, hasta los 50 años. Hasta ahí dejó y cesó el tabaquismo. A los 51 años se somete a cirugía correctiva. Recuerda que tenía una alteración biomecánica en la luz valgus. Entonces se lleva a corrección porque ya estaba siendo sintomático. Pero a los 52 años presenta un cáncer de mama que es hormonodependiente, que no tuvo metástasis y que fue tratado por 10 años a base de terapia antiestrogénica del tipo del tamoxifeno. Entonces vean ustedes, no es cierto que las hormonas causen cáncer. Esta paciente tenía terapia hormonal de reemplazo, simplemente se asoció a que ya tenía una predisposición a esto y bueno, eso es el motivo por el cual se le suspende la terapia hormonal de reemplazo y se pasa a una terapia antiestrogénica para control del mismo. Y recuerden ustedes, se mantiene por cerca de 10 años. Este es otro dato importante que tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante. Dada la cirugía que se le llevó a cabo por el cáncer de mama, que fue una mastectomía radical unilateral, un par de años después se lleva a reconstrucción de la mama a través de una técnica que se llama abdominoplastia con colocación de malla y elevación del recto abdominal. Como ya estaba teniendo una terapia antiestrogénica, recuerdan que ya tenía susceptibilidad de infección de vías urinarias desde que inició vida sexual, pero acá como ya tiene una terapia antiestrogénica, ya tiene los efectos de esta y ya hay una predisposición a tener infecciones de vías urinarias recurrentes por un par de años más. Paralelo a esto, hay implantes dentales y la cirugía reconstructiva. Pero vean ustedes cómo viene otro antecedente importante musculoesquelético, que es una fractura de tobillo izquierdo, lo cual le lleva a una osteosíntesis, todavía tiene una buena evolución, forma un callo óseo, tiene estabilidad y no queda con una secuela importante. Pero nuevamente su metabolismo óseo estaba siendo modificado. En esa época se vuelve a presentar una crisis del cuadro ansioso depresivo y fue tratado. Se asoció a la presencia de hipertensión, de alteraciones de preenesófago, de gastritis erosiva, demostradas por una presencia de un procedimiento endoscópico y una epistaxis con electrofulguración. Después de esto, la paciente empieza a tener datos de dolor cervical irradiado a hombro, lo cual motiva que se lleve a realizar un par de placas de columna cervical, buscando que tenga datos de compresión, y efectivamente pueden ver ustedes cómo desde C1, C2, 3, 4, 5, 6, 7, salida del preso braquial, tiene cambios degenerativos. Si se fijan un poco ustedes, vean cómo sí hay cierta alteración de la morfología entre estas vértebras y estas, que inicialmente podrían ser catalogadas como
cambios degenerativos. Ese fue el primer diagnóstico. Sin embargo, se quería ver si tenía compromiso medular y se solicita que se haga una resonancia magnética. Y en la resonancia magnética efectivamente tiene algunas hernias de disco, pero que no conlleven, no eran quirúrgicas, pero vean cómo sí resaltan las alteraciones morfológicas de los cuerpos vertebrales. Esto llama la atención y entonces hay que recordar que dentro de su historia clínica tiene el antecedente de un cáncer de mama y que la paciente tuvo una terapia antiestrogénica por 10 años. La primera posibilidad y estudio que se llevó a esta paciente es que tuviera una recurrencia del cáncer de mama, motivo por el cual se lleva a un estudio para confirmar si ese metabolismo óseo estaba alterado a través de lo que se llama una gammagrafía ósea. Y en esta gammagrafía ósea resulta positiva con captación a nivel de columna, a nivel de hombros y a nivel de caderas. Entonces, la sospecha de que tuviera una recurrencia dado el antecedente de cáncer de mama del mismo es más fuerte y se lleva a un estudio que es un PET con tomografía, en el cual ya se estudia un poco mejor el metabolismo óseo que está pasando y se ve cómo está alterado y se corrobora que tiene áreas a nivel de columna cervical, del hombro y de la cadera. Esto fue con fines diagnósticos, con fines para terapéutica y para pronóstico. Había que confirmar realmente si se trataba de una recurrencia de cáncer, qué tipo de cáncer de mama, para poder marcar la terapia y saber el pronóstico que iba a tener. Y efectivamente se hizo una biopsia de pelvis, una biopsia ósea, y el diagnóstico de la paciente por ese estudio de biopsia de hueso fue de un linfoma no Hodgkin de células B, difuso, fenotipo B, CD20 positivo, BCL6 positivo, en etapa clínica 4, con metástasis óseas. Entonces vean la historia de una paciente donde tuvo alteraciones metabólicas por dos mecanismos. Uno, el hormonal, dado una menopausia precoz, y después por la presencia, es una forma secundaria de un tumor invasivo. Permítame cambiarme de presentación. Hay que cerrarla, si no, no me va a dejar. Perfecto. Ya estamos en la siguiente presentación. Sí, doctor. Ustedes tienen ya cierto conocimiento. Estrella o alguien más que pueda abrir su micrófono y me ayude a describir lo que tenemos en pantalla, si son tan amables. ¿Nadie se anima? Ya hay una descripción ahí de qué se está tratando esto. No les va a causar tanto conflicto. Estamos hablando de que ese es un corte histológico de un hueso normal, pero lo que quiero que me digan, si pueden identificarlo, es qué técnica emplearon y cuáles son los componentes de ese hueso normal. A grosso modo, no quiero finezas, nada más saber que tienen un conocimiento ya previo. ¿Ya revisaron histología del hueso, Estrella? El hueso cortical tiene dos elementos importantes, son tres, pero dos puedo identificar rápidamente. ¿Alguien me puede decir cómo se llaman las células que componen el hueso?
Ociosito. Osteoblastos. Muy bien, estamos hablando de osteocitos. Es correcto el que dijo osteoblasto y es correcto el que me diga también osteoclasto. Aunque aquí lo que estoy identificando son osteocitos nada más. Pero esos son los componentes celulares, los vamos a revisar un poquito más adelante, que conforman el hueso. Y la otra que es, la otra parte que compone el hueso, importante. ¿Sería el hueso esponjoso? Hueso esponjoso, esto sí, claro, claro, pero me estoy refiriendo a la cortical en este sentido. Tenemos hueso cortical y hueso trabecular o hueso esponjoso, como se le llama, ¿sí? Pero aquí tenemos una matriz celular y la otra matriz es, que está por fuera de la célula, ¿cómo se le llama? Extracelular. Así de simple y sencillo, no se complique la existencia. Es muy fácil. Componente celular y extracelular. El extracelular tiene dos componentes, ¿sí? Una matriz proteica y una matriz mineral. No se les olvide ese componente y pues fácilmente les pueden presentar esto en un examen y decirle, dígame los componentes celulares, los componentes del hueso. Pues ahí están los tres elementos sencillos. ¿O está muy difícil? No. Quiero compartirles a ustedes una definición muy propia, tal vez un poquito diferente a la que ustedes tienen acerca del hueso. ¿Qué es el hueso? ¿O qué es la osteología? El estudio del hueso, ¿verdad? Pero ¿qué es la osteoinmunología? Pues es el estudio de las conexiones entre los sistemas inmune y esquelético, un sistema osteoinmune, analizando la interdependencia a nivel anatómico, vascular, celular, molecular, con especial énfasis en el desarrollo de conocimientos de los ligandos, receptores, moléculas de señalización intracelular que gobiernan estos procesos. Y vean este concepto nuevo de este milenio, del 2000, ahí tienen ustedes la referencia bibliográfica de la misma, que comparto con algunos colegas para cuando estamos hablando realmente de lo que es el hueso. Es algo muy complejo, ¿sí? Un hueso cortical con trabéculas. ¿Cuáles son las principales propiedades y funciones del tejido óseo? ¿Alguien me ayuda para mencionarlas? Por favor. Estrella, discúlpame, es la que tengo. La principal función de nuestro aparato musculoesquelético. Y podrían decir nada más que la locomoción, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué pasa con el soporte de estructuras, de cargas, la propulsión contra la gravedad, la absorción de energía? Y muy importante, que se lleva todos los días, el manejo del microdaño. Constantemente hay una formación y destrucción del hueso que lleva un ciclo que ocupa más o menos alrededor de 3 meses. ¿Cuánto tiempo tarda en que una fractura sane? En que una fractura quede totalmente reparada? Pues entre 6 y 12 semanas. Es el ciclo que les estamos diciendo, que les estoy mencionando, de 3 meses. La homeostasis, recuerden el gran reservorio que es el hueso del calcio, porque tiene una matriz mineral, pero también del factor muy importante de crecimiento, las citocinas, la función endocrina, renal, energética, y recuerden que en el hueso trabecular o poroso se lleva a cabo la hematopoiesis, una función muy importante del sistema de la sangre. Resumiendo, la estructura del tejido óseo tiene una matriz celular y vean cómo su porcentaje es bajito, pero no menos importante, con el osteoclasto, el osteoblasto, que ya mencionaba el de ustedes, y los osteocitos. Vamos a ver cómo se estructura esto. La matriz proteica, que es una tercera parte,
y el 90% está dado por colágena, que es una proteína. Entonces, hay que recordar que para que nuestros huesos estén fuertes, resistentes y todas las funciones que llevan a cabo, no es cierto que nada más necesitamos tomar calcio, y eso es lo que muchos de nuestros pacientes, o en términos generales, se habla de esto. Mis huesos son puro calcio, no. Hay una tercera parte que es proteína sobre la cual se va a mineralizar esto. Entonces, la matriz mineral, pues, es la hidroxiapatita el principal componente. ¿Cómo se da el factor de resistencia? ¿Qué es lo que nos lleva a la práctica cuando medimos cómo está funcionando este metabolismo óseo? Pues a través de su densidad y de su calidad ósea. 2/3 partes la densidad, 1/3 parte la calidad. ¿Cómo se da la densidad? Pues a través de la masa ósea. ¿Cómo puedo medir esta masa ósea? Pues a través de un estudio que se llama osteodensitometría, que me puede decir si esa masa ósea se mantiene, aumentó o disminuyó. Y generalmente lo que están buscando siempre es la pérdida de masa ósea. Y que esto se va a dar en el transcurso de la edad biológica de nuestros pacientes. Vamos a ver cómo los factores hormonales juegan un papel muy importante desde el desarrollo y crecimiento de un niño cuando llega a la etapa de pubertad y viene esta liberación de hormonas sexuales que van a ayudar a formar una masa ósea pico máxima alrededor de entre los 20 y 30 años, dependiendo de la raza. La raza negra tiende a formar una masa ósea más tardía, la raza blanca caucásica forma más temprana. Nosotros que somos mixtos tomemos una intermedia. Pero no es cierto que el niño deja de crecer y ya no va a hacer hueso. Sí, va a formar una masa ósea que le va a dar la resistencia durante los siguientes 20 a 30 años. Cuando llega a los 50 años y tiene un cambio hormonal, como es la andropausia o la menopausia, entonces va a sufrir una pérdida progresiva de masa ósea en condiciones normales, que si lo había hecho en una etapa crítica, no había formado una buena masa ósea, pues va a entrar en una susceptibilidad, y ahí es cuando vemos a la mamá o a la abuelita de 50 años, ya en la menopausia, que en los 5 años posteriores a estos, se resbaló, metió la mano y se fracturó el antebrazo. Ahí ya nos está hablando de que existe una fractura consecutivamente a un cambio hormonal, uno de los principales y los más comunes que ustedes van a ver, y que yo puedo medir a través de ese estudio de osteodensitometría. La otra es la calidad de hueso. Esa calidad de hueso que es la arquitectura, que me está demostrando el recambio óseo, la reparación de las microfracturas y la mineralización del mismo, yo lo puedo estudiar a través de la biopsia. Pero también ya hay algunos otros métodos indirectos por los cuales yo lo puedo estudiar. El remodelado óseo, entonces hablábamos que se da alrededor de 3 meses con la formación y destrucción del hueso. Y es muy diferente. En un niño hay mayor remodelado que reabsorción, pero en un adulto mayor va a haber más resorción que remodelado, por los diferentes factores que van a estar contribuyendo en esto. Esos principales componentes celulares, ¿cómo interactúan en la formación y destrucción del hueso? Bueno, pues el osteoclasto es la principal célula que va a llevar a la resorción, a la destrucción de hueso. Esta viene de una célula mesenquimatosa con diferenciación, función celular, porque su característica es que es una célula multinucleada con diferentes espículas que se pegan a las estructuras de las trabéculas y causan el remodelado. Y vean ustedes cómo hay diferentes citocinas que van a estar influyendo en esta diferenciación del mismo, y algunas son blanco terapéutico, como es el caso del RAN, ya lo vamos a tocar un poquito más adelante, que me va a ayudar a modular la respuesta que tiene el osteoclasto. Otra célula importante que tiene que ver con la formación, osteoformación, nuevo hueso, es el osteoblasto. Viene también de una célula mesenquimatosa
muy curioso, deriva también los mioblastos, los condroblastos y los adipoblastos para diferenciación de estas áreas celulares. La osteoprogenitora, el proosteoblasto, el osteoblasto, el cual en forma ya inactiva se queda como osteocito, entre comillas, aunque tiene interacciones celulares importantes, no está totalmente inactivo. Va a enviar señalizaciones para microdaño y para que se vuelva a reestructurar y reformar ese hueso. Puede sufrir la apoptosis o bien puede ser parte de la línea de unión. Y diferentes citocinas que tienen que ver con la diferenciación de la misma y, como les dije, pueden ser blanco para que nosotros podamos estimular la formación de hueso. ¿Cuál es la clasificación que tenemos de la enfermedad osteometabólica? Bueno, la número 1 y más frecuente que van a ver ustedes es la que tiene que ver con el factor hormonal, como el ejemplo que les puse, el caso clínico. La senil, la que tenga que ver con la edad, la juvenil también, otra hormonal que tiene que ver con el hombre, pero que se da de forma más tardía, la mujer les dice 50, el hombre tarda un poquito más, 10 años después, alrededor de los 60, la inducida por drogas, las formas secundarias como son las neoplásicas, las nutricionales, las deficiencias como el raquitismo y la osteomalacia, las alteraciones de otros órganos como a nivel de tubo gastrointestinal, la hipofosfateasa, el síndrome de Fanconi o alteraciones a nivel del sistema renal. Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa con la homeostasis del calcio? ¿Sí? ¿Cómo se absorbe esto y cómo se modifica por la presencia o ausencia de vitamina D? En este caso, si disminuimos la vitamina D, lo primero que va a suceder es que la absorción del calcio se va a ver alterada y esta va a disminuir de un 30 a 40% a un 10 a un 15%. Después de esto, lo que se va a disparar es la paratiroides con la secreción de la paratormona, la cual me va a dar un aumento en el torrente sanguíneo y este va a tener un efecto directo sobre el intestino, tratando de ayudar, pero básicamente sobre el riñón para disminuir la excreción de calcio, aumentar su reabsorción y tratar de mantener los niveles. Pero esta misma paratormona me va a interactuar a nivel del hueso. Recuerden, gran reservorio de calcio para aumentar la resorción y liberación de ese calcio que está en forma de hidroxiapatita y que se libera al torrente sanguíneo para volver a restaurar las concentraciones normales del mismo. Entonces aquí tenemos como la deficiencia de vitamina D es algo que estamos viendo muy común. Decíamos, ya no hay enfermedades por hipovitaminosis, no. Vitamina D es una de ellas y que se van a encontrar ustedes en la vida diaria. Otro ejemplo de cómo se altera el metabolismo óseo es por el uso de drogas. En este caso, el muy conocido medicamento llamado cortisona, nosotros llamamos corticosteroides porque se produce en la corteza suprarrenal. El cortisol, que es una hormona muy importante en el funcionamiento, pero que cuando la ingerimos por diferentes situaciones, no voy a meterme ahorita en eso, pero está muy generalizado su uso, es un antiinflamatorio muy potente, el más potente que hay, inmunomodulador también, pues lo que nos va a ocasionar es alteraciones a nivel gastrointestinal, y a nivel gastrointestinal tenemos con la disminución de la absorción del calcio, de la excreción del mismo, la va a aumentar. Esto va a disparar a la paratormona por las alteraciones en las concentraciones de calcio y esto va a llevar a la reabsorción, como pasa con la deficiencia de vitamina D. La otra es que los corticosteroides actúan también con otro tipo de hormonas como son las sexuales, tanto estrógenos como testosterona, que modulan, como les había yo mencionado en la menopausia y andropausia, la reabsorción de hueso y en estos se ve facilitada por la misma y la presencia de osteoporosis. Y por otro lado, altera la masa muscular, que eso tiene repercusión directa en la osteoporosis y directa en el osteoblasto y osteoclasto, sobre todo a través de modulación de la osteoprogesterina. ¿Qué es la osteoprogesterina? Es un factor inhibidor de osteoclastogénesis. Pertenece a la superfamilia de factores del growth tumoral
Su sobreexposición produce lo contrario, es una osteopetrosis, aumento de masa ósea, y la ablación una osteoporosis. El ligando de la osteoprogesterina se conoce como el ligando de Rank. Y ese es un punto terapéutico muy importante que tenemos hoy en día, que ya trataremos más adelante en el otro tema. Y por último, quiero mencionarles otra enfermedad donde se ve alterado el metabolismo óseo. No voy a hablar de esta, es una enfermedad inflamatoria que afecta a las articulaciones. Ya revisaremos el tema cuando ustedes estén en el módulo integrativo, cuando se vayan a medicina interna, vuelven a revisar este tema, o cuando estén en su internado. Es una de las enfermedades más comunes que afectan las articulaciones y que desde hace mucho tiempo, desde que se hicieron las primeras placas radiográficas, se describió como la presencia de una osteoporosis secundaria, porque produce una osteoporosis articular. Y esto se debe, como ven ustedes, a que tiene mucha intervención a través del RANK y la activación de los osteoclastos para producir esta osteoporosis secundaria. Entonces, unos osteoclastos muy activos ante el proceso inflamatorio de la enfermedad. Si a esto le sumamos también que nuestros pacientes tienden a utilizar esteroides para el control del proceso inflamatorio, como les dije, es un excelente antiinflamatorio, el más potente que tenemos hoy en día y de uso muy generalizado e inmunomodulador, pues esta es una enfermedad prototipo. Y también utilizamos otros medicamentos como el metrotexate, que se ha asociado con la presencia de osteoporosis secundaria. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho estos antecedentes en nuestros pacientes. Muy bien, creo que no vamos a necesitar tiempo extra. Traté de abreviarlo y ocuparme en 40 minutos. Casi estamos por cumplirlos del tema.